Sección primera. Las metamorfosis del capital y su ciclo. Capítulo 1. El ciclo del capital, dinero. El proceso cíclico del capital se desarrolla en 3 fases, que forman, según se ha expuesto en el libro 1, la siguiente serie. Primera fase. El capitalista aparece en el mercado de mercancías y en el mercado de trabajo como comprador. Su dinero se invierte en mercancías. Recorre el acto de circulación de M. Segunda fase. Consumo productivo por el capitalista de las mercancías compradas. Aquel actúa como productor capitalista de mercancías. Su capital recorre el proceso de producción. El resultado es una mercancía de valor superior al de los elementos que la producen. Tercera fase. El capitalista retorna al mercado como vendedor, sus mercancías se convierten en dinero. Recorren el acto de circulación M, D. Por tanto, la fórmula que expresa el ciclo del capital dinero es D, M, P, M, D. Los puntos indican la interrupción del proceso de producción y M representan M y D incrementados por la plusvalía. En el libro 1 solo se trató de la primera fase y de la tercera en la medida en que ello era necesario para la comprensión de la segunda fase del proceso de producción del capital. No se examinaron, por tanto, las diversas formas que reviste el capital en sus distintas fases y que unas veces asume y otras abandona en sus repetidos ciclos. Estas formas son las que constituyen aquí el objeto inmediato de nuestra investigación. Para concebir las formas en su estado puro, hay que prescindir, por el momento, de todos los factores que no tienen nada que ver con el cambio de formas y la plasmación de estas formas como tales. Por eso, aquí partimos del supuesto de que las mercancías se venden por su valor, y de que esto se realiza, además, en circunstancias invariables. Por la misma razón, hacemos también caso omiso de las variaciones de valor que durante el proceso cíclico pueden producirse. 1. Primera fase. D, M. D, M representa la inversión de una suma de dinero en una suma de mercancías. Para el comprador, la conversión de su dinero en mercancías, para el vendedor, la conversión de sus mercancías en dinero. Lo que hace que esta operación, que forma parte de la circulación general de mercancías, represente al mismo tiempo una etapa funcionalmente determinada del ciclo independiente de un capital individual, no es la forma de la operación, sino su contenido material, el carácter específico de uso de las mercancías que pasan a ocupar el lugar del dinero. Estas mercancías son, de una parte, medios de producción, de otra fuerza de trabajo. Es decir, los factores materiales y personales de la producción de mercancías, cuyo carácter específico tiene que corresponder, naturalmente, a la clase de artículos que se trata de producir. Si llamamos a la fuerza de trabajo T y a los medios de producción, MP, tendremos que la suma de mercancías que se compra, M igual T más MP, o, expresado más concisamente, si analizamos su contenido, se convierte, por tanto, en, o lo que es lo mismo, D, M se desdobla en D, T y D, MP. La suma de dinero D se divide en 2 partes. Una de ellas se destina a comprar fuerza de trabajo, la otra a comprar medios de producción. Estas 2 series de compradores actúan en 2 mercados completamente distintos. Una, en el mercado de mercancías, que se invierte D, la fórmula. Expresa, además, una relación cuantitativa altamente característica. Sabemos que el valor o precio de la fuerza de trabajo se le paga a su poseedor, a quien la ofrece en venta como mercancía, en forma de salario, es decir, como el precio correspondiente a una suma de trabajo que encierra, además, trabajo sobrante. De modo que si, por ejemplo, el valor de un día de fuerza de trabajo equivale a 3 marcos, producto de 5 horas de trabajo, en el contrato celebrado entre comprador y vendedor, este figurará como el precio o salario de 10 horas de trabajo, supongamos. Si se contratan, por ejemplo, 50 obreros en idénticas condiciones, resultará que todos ellos juntos deberán suministrar diariamente al comprador 500 horas de trabajo, la mitad de las cuales, o sean, 250 horas de trabajo igual 25 jornadas de trabajo de 10 horas, consiste exclusivamente, según la hipótesis de que partimos, en trabajo sobrante. La cantidad y el volumen de los medios de producción que se compren deberán ser suficientes para poder emplear esta masa de trabajo. Por tanto, la fórmula no expresa solamente la proporción cualitativa según la cual una determinada suma de dinero, por ejemplo 422 libras esterlinas, se invierte en determinados medios de producción y en la fuerza de trabajo que a ellos corresponde, y viceversa, sino también la proporción cuantitativa entre la parte del dinero invertida en fuerza de trabajo, T, y la parte invertida en medios de producción, MP, proporción que responde de antemano a la suma de trabajo excedente que un determinado número de obreros debe rendir.
Así, por ejemplo, si en una fábrica de hilados el salario semanal de 50 obreros es de 50 libras esterlinas, habrá que invertir en medios de producción 372 libras, suponiendo que sea este el valor de los medios de producción que convierta en hilo un trabajo semanal de 3.000 horas, 1.500 de las cuales representan trabajo excedente. Por ahora, no interesa para nada saber hasta qué punto la aplicación del trabajo excedente arroje, en diversas ramas industriales, un suplemento de valor en forma de medios de producción. Lo que interesa es que la parte del dinero invertida en medios de producción, los medios de producción comprados, en la fórmula de MP, sea, bajo cualesquiera circunstancias, suficiente. Es decir, esté bien calculada de antemano, se movilice en la proporción adecuada. Dicho de otro modo, la masa de los medios de producción debe bastar para absorber la masa de trabajo, para que ésta pueda transformarla en producto. Si no contase con medios de producción suficientes el comprador, no tendría a qué dedicar el trabajo excedente de que dispone. Su derecho a disponer de este trabajo no le servirá de nada. Y, por el contrario, si existiesen más medios de producción que trabajo disponible, el trabajo no los absorbería y, por tanto, no se transformarían en producto. Una vez que se realiza la operación, el comprador no dispone solamente de los medios de producción y de la fuerza de trabajo para producir un artículo útil, sino que dispone, además, de un caudal de fuerza de trabajo, de una cantidad de trabajo mayor de la que necesita para reponer el valor de la fuerza de trabajo, y al mismo tiempo de los medios de producción indispensables para realizar o materializar esta suma de trabajo. Dispone, por tanto, de los factores necesarios para producir artículos de un valor superior al de sus elementos de producción, o sea, una masa de mercancías que encierran una plusvalía. El valor desembolsado por él en forma de dinero reviste ahora, por tanto, una forma natural que le permite realizarse como valor preñado de plusvalía, en forma de mercancías. Dicho en otros términos, aparece en el estado o bajo la forma de capital productivo, de capital dotado de la propiedad de crear valor y plusvalía. Al capital que adopta esta forma lo llamamos P. El valor de P es igual valor de T más MP, igual de invertido en T y MP. D representa el mismo valor capital que P, aunque bajo una modalidad distinta, a saber, la de valor capital en dinero o en forma de dinero, la de capital dinero. Por tanto, la operación de la circulación general de mercancías que empleamos en la fórmula, o, empleando la forma general, de, M, suma de compras de mercancías es, al mismo tiempo, como fase del proceso cíclico independiente del capital, la transformación del valor del capital de su forma dinero en su forma productiva o, más concisamente, la conversión del capital dinero en capital productivo. Por consiguiente, en la fase del ciclo que ahora estamos examinando, el dinero aparece como primer exponente del valor del capital y, por tanto, el capital dinero como la forma en que el capital se desembolsa. Como capital dinero, reviste una forma que le permite realizar las funciones del dinero, que son, en el caso a que nos referimos, las funciones de medio general de compra y de medio general de pago. Esta última en la medida en que la fuerza de trabajo, aunque comprada de antemano, solo se paga después de emplearse. Cuando los medios de producción no existen en el mercado ya dispuestos para ser aplicados, sino que hay que encargarlos, el dinero funciona también, en la forma de MP, como medio de pago. Esta propiedad no proviene del hecho de que el capital dinero sea capital, sino del hecho de ser dinero. De otra parte, el valor del capital en forma de dinero solo puede desempeñar las funciones propias del dinero, exclusivamente estas. Lo que convierte a estas funciones del dinero en funciones de capital es el papel concreto que desempeñen en el proceso del capital y también, por tanto, la concatenación de la fase en que aparecen con las demás fases de su ciclo. Así, por ejemplo, en el caso a que nos estamos refiriendo, el dinero se invierte en mercancías cuya combinación constituye la forma natural del capital productivo y que, por tanto, encierra ya de un modo latente, es decir, en cuanto a la posibilidad, el resultado del proceso capitalista de producción. Una parte del dinero que en la fórmula realiza la función de capital dinero pasa a desempeñar, al efectuarse esta misma circulación, una función en la que su carácter de capital desaparece, quedando en pie su carácter de dinero. La circulación del capital dinero D se descompone en D, MP y D, T, en compra de medios de producción y compra de fuerza de trabajo. Examinemos concretamente la última operación. D, T es la compra de la fuerza de trabajo por el capitalista y la venta de la fuerza de trabajo, aquí, podemos decir la venta del trabajo, puesto que se presupone la forma del salario, por el obrero que la aporta.
lo que es para el comprador D, M, igual D, T, es aquí, como en toda compra, para el vendedor, para el obrero, T, D, igual M, D, la venta de su fuerza de trabajo. Es la primera fase de la circulación o primera metamorfosis de la mercancía, libro 1, Capitán 3, 2 app. 64 ss. Es, por parte del vendedor del trabajo, la conversión de su mercancía en la forma dinero. El dinero así obtenido lo va invirtiendo el obrero, poco a poco, en una suma de mercancías destinadas a satisfacer sus necesidades, en artículos de consumo. Por tanto, la circulación global de su mercancía reviste la fórmula T, D, M. Es decir, en primer lugar T, D, igual M, D, y en segundo lugar D, M. O sea, la forma general de la circulación simple de mercancías M, D, M, en la que el dinero figura como simple medio transitorio de circulación, como mero intermediario en el cambio de una mercancía por otra. D, T es la fase característica de la conversión del capital dinero en capital productivo, ya que constituye la condición esencial para que el capital desembolsado en forma de dinero se convierta realmente en capital, en valor creador de plusvalía. D, MP no tiene más finalidad que facilitar la realización de la masa de trabajo comprada por medio de D, T. Por tanto, desde este punto de vista, la fórmula D, T fue expuesta en el libro 1, sección 2. Transformación del dinero en capital. pp. 103, 129. Aquí, debemos examinar el problema desde otro punto de vista, refiriéndonos especialmente al capital dinero como forma de manifestarse el capital. La fórmula D, T es considerada, en general, como característica del régimen capitalista de producción. Pero no, ni mucho menos, como se ha pretendido hacer creer, por el hecho de que la compra de la fuerza de trabajo sea un contrato de compra en el que se estipula la entrega de una cantidad de trabajo mayor de la que se necesita para reponer el precio de la fuerza de trabajo, el salario. Es decir, por el hecho de que la entrega de trabajo sobrante constituya la condición fundamental para la capitalización del valor desembolsado o, lo que es lo mismo, para la producción de plusvalía, sino más bien en cuanto a la forma que existe, toda vez que bajo la forma del salario se compra trabajo con dinero, y esta operación se reputa característica de la economía pecuniaria. Una vez más, nos encontramos con que no es lo irracional de la forma lo que debe considerarse característico. Lejos de ello, este aspecto formal pasa inadvertido. Lo irracional consiste en que el trabajo, elemento creador de valor, no puede tener de por sí valor alguno. En que, por tanto, una determinada cantidad de trabajo no puede tampoco tener un valor que se exprese en un precio, en su equivalencia a una determinada cantidad de dinero. Ya sabemos que el salario no es más que una forma disfrazada, forma en la que, por ejemplo, el precio de un día de fuerza de trabajo aparece como, el precio del trabajo realizado por ella durante un día, con lo cual el valor producido por aquella fuerza de trabajo en 6 horas de trabajo, supongamos, se expresa como el valor de su función o trabajo de 12 horas. La fórmula D, T se considera como lo característico, como el cuño de la llamada economía pecuniaria, porque aquí el trabajo aparece como la mercancía de su poseedor y el dinero, por tanto, como comprador, es decir, por razón del régimen propio del dinero, o sea, de la compra y la venta de una actividad humana. Sin embargo, el dinero funcionaba ya desde mucho antes como comprador de lo que se llamaban servicios, sin que por ello D se convirtiese en capital dinero y sin que, por tanto, se transformase el carácter general de la economía. Al dinero le es de todo punto indiferente el que se le invierta en esta o en la otra clase de mercancías. Es la forma general de equivalencia de todas las mercancías, las cuales indican ya por sus precios que representan, idealmente, una determinada suma de dinero, que esperan verse convertidas en dinero y que solo entonces, al trocarse en dinero, asumen la forma bajo la cual pueden cambiarse en valores de uso para sus poseedores. Por tanto, cuando la fuerza de trabajo aparece en el mercado, a partir de un determinado momento, como una mercancía de su poseedor, vendida en forma de pago del trabajo, en forma de salario, su compra y venta no se distingue absolutamente en nada de la compra y venta de cualquier otra mercancía. Lo característico no es, por tanto, el que la mercancía fuerza de trabajo pueda ser comprada. Es el hecho de que aparezca como una mercancía. Mediante la fórmula. Mediante la transformación del capital dinero en capital productivo, el capitalista obtiene la combinación de los factores materiales y personales de la producción, en la medida en que estos factores consisten en mercancías.
Para que el dinero pueda convertirse por vez primera en capital productivo o funcionar por vez primera como capital dinero para su poseedor, tiene que empezar por comprar los medios de producción, los edificios en que se ha de trabajar, la maquinaria, etc., antes de comprar la fuerza de trabajo. Pues tan pronto como ésta se halla a su disposición, necesita disponer de los medios de producción adecuados para poder emplearla como fuerza de trabajo. Así se plantea la cosa, en lo tocante al capitalista. En lo que atañe al obrero, su fuerza de trabajo solo puede empezar a funcionar productivamente a partir del momento en que, al ser vendida, se la pone en contacto con los medios de producción. Por tanto, antes de su venta existe separada de los medios de producción, de las condiciones materiales necesarias para su empleo. En este estado de separación, no se la puede emplear ni directamente para la producción de valores de uso destinados a su poseedor ni para la producción de mercancías de cuya venta puede vivir éste. Pero, tan pronto como, al ser vendida, entra en contacto con los medios de producción, pasa a formar parte del capital productivo de su comprador, exactamente lo mismo que aquellos. Por consiguiente, aunque en el acto de, el poseedor del dinero y el poseedor de la fuerza de trabajo se enfrentan tan solo como comprador y vendedor respectivamente, como el poseedor del dinero y el poseedor de la mercancía, es decir, aunque en este aspecto su relación se desarrolla exclusivamente en el plano del dinero, el comprador aparece de antemano, al mismo tiempo, como poseedor de los medios de producción, que constituyen las condiciones materiales necesarias para que el poseedor de la fuerza de trabajo pueda emplearla de un modo productivo. Dicho en otros términos, estos medios de producción se enfrentan con el poseedor de la fuerza de trabajo como una propiedad ajena. De otra parte, el vendedor del trabajo aparece frente a su comprador como una fuerza de trabajo ajena que tiene que ponerse bajo sus órdenes, incorporarse a su capital, para que éste pueda actuar realmente como capital productivo. Por tanto, en el momento en que ambas partes se enfrentan en el acto de, o enfocándolo del lado del obrero, existe ya, se da por supuesta la relación de clase entre capitalista y obrero asalariado. Es esta una relación de compra y venta, de dinero. Pero una compra y una venta en las que el comprador actúa ya como capitalista y el vendedor como obrero asalariado y que tiene como premisa el hecho, de que las condiciones necesarias para la realización de la fuerza de trabajo, los medios de vida y los medios de producción, aparecen separados, como propiedad ajena, del poseedor de aquella. Aquí, no nos interesa saber cómo se produce esta separación. La separación existe desde el momento en que se efectúa la operación de, lo que nos interesa es el hecho de que si la fórmula de, aparece como una función del capital dinero o el dinero se presenta aquí como una modalidad del capital, no es, ni mucho menos, porque el dinero actúe, en este caso, como medio de pago de una actividad humana encaminada a un efecto útil, de un servicio. Es decir, no por la función propia del dinero como medio de pago. Si el dinero puede invertirse en esta forma es, sencillamente, porque la fuerza de trabajo se halla separada de sus medios de producción, incluyendo los medios de vida, como medios de producción de la propia fuerza de trabajo, y porque este divorcio solo puede remediarse de un modo, vendiendo la fuerza de trabajo al poseedor de los medios de producción. Lo cual quiere decir que los frutos de la fuerza de trabajo, cuyos límites no coinciden, ni mucho menos, con los límites de la cantidad de trabajo necesaria para la reproducción de su propio precio, le pertenecen al comprador. La relación de capital surge durante el proceso de producción, pura y simplemente, porque existe ya en el mismo acto de circulación, en las distintas condiciones económicas fundamentales en que se enfrentan el comprador y el vendedor, en sus relaciones de clase. No es el dinero el que engendra, por su naturaleza, esta relación. Es, por el contrario, la existencia de esta relación la que convierte la simple función del dinero en función de capital. Al estudiar el concepto del capital dinero, por el momento, solo nos interesa este concepto en relación con la función concreta que debemos desempeñar aquí, suelen emparejarse o mezclarse dos errores. En primer lugar, las funciones que el valor capital desempeña como capital dinero, y que puede desempeñar, precisamente, por revestir la forma dinero, se atribuyen erróneamente a su carácter de capital, siendo así que se deben exclusivamente a la forma dinero que el valor capital reviste, a su modalidad de dinero. En segundo lugar, a la inversa, el contenido específico de la función del dinero, que la convierte al mismo tiempo en una función de capital, se atribuye a la naturaleza del dinero, confundiéndose, por tanto, el dinero con el capital, cuando en realidad presupone condiciones sociales inherentes a la operación de y que no van implícitas, ni mucho menos, en la simple circulación de mercancías ni en la correspondiente circulación del dinero.
La compra y venta de esclavos es también, en cuanto a su forma, compra y venta de mercancías. Pero el dinero no podría ejercer esta función si no existiese la esclavitud. Hay que partir de la existencia de la esclavitud, para que el dinero pueda invertirse en comprar esclavos. En cambio, para hacer posible la esclavitud no basta con que el comprador disponga de dinero. El hecho de que la venta de la propia fuerza de trabajo, bajo la forma de venta del propio trabajo o del salario, no aparezca como un fenómeno aislado, sino como la premisa socialmente decisiva sobre que descansa la producción de mercancías y de que, por tanto, el capital dinero cumpla en una escala social la función estudiada aquí, presupone ciertos procesos históricos vienen a romper la asociación primitiva de los medios de producción con la fuerza de trabajo. Procesos históricos por efecto de las cuales se enfrentan la masa del pueblo, los obreros, como no propietarios, y los no obreros como propietarios de estos medios de producción. Nada interesa, para estos efectos, saber qué forma revestía aquella asociación antes de romperse. Si el propio obrero figuraba, como un medio de producción entre tantos otros o era, por el contrario, propietario de ellos. Por tanto, el hecho que sirve de base, aquí, al acto, es la distribución. No la distribución en sentido corriente, la distribución de medios de consumo, sino la distribución de los elementos de la misma producción, por medio de la cual los factores materiales se concentran en un lado, mientras que la fuerza de trabajo, aislada de ellos, se concentra en el otro. Por consiguiente, los medios de producción, la parte material del capital productivo, tienen que existir ya como capital frente al obrero para que el acto de T pueda convertirse en un acto social de carácter general. Ya hemos visto más arriba que la producción capitalista, una vez instaurada, no se limita, en su desarrollo, a reproducir esta separación, sino que la va ampliando en proporciones cada vez mayores, hasta convertirla en el régimen social imperante. Pero el problema presenta, además, otro aspecto. Para que el capital pueda formarse y apoderarse de la producción, el comercio y, por tanto, la circulación de mercancías, necesitan alcanzar cierto grado de desarrollo, el cual supone, al mismo tiempo, un cierto grado de desarrollo de su producción, pues no se pueden lanzar a la circulación, como mercancías, estos o aquellos artículos a menos que se produzcan ya como tales mercancías, es decir, con destino a la venta. Y la producción de mercancías no aparece como el carácter normal, predominante, de la producción hasta que no se establece sobre la base de la producción capitalista. Los terratenientes rusos, que hoy, a consecuencia de la llamada emancipación de los campesinos, tienen que explotar su agricultura mediante obreros asalariados en vez de explotarla a base de siervos sujetos a trabajos forzados, se quejan de dos cosas. En primer lugar, de falta de capital dinero. Dicen, por ejemplo, que antes de vender la cosecha, necesitan pagar a una gran masa de jornaleros, lo cual hace que escasee el elemento primordial, el dinero contante. Para explotar sobre una base capitalista la producción, hay que disponer constantemente de un capital en forma de dinero, destinado precisamente al pago de los salarios. Pero este es un mal que tiene, para los terratenientes, fácil remedio. Con el tiempo maduran las uvas. Con el tiempo, el capitalista industrial dispone no solo de su dinero, sino también del argent des autres. Pero aún es más elocuente la segunda queja. La de que, aun disponiendo de dinero, no es posible disponer en cantidad suficiente y en el momento apetecido de las fuerzas de trabajo necesarias, ya que el régimen de propiedad comunal de los pueblos sobre la tierra hace que el bracero ruso no se halle todavía plenamente divorciado de sus medios de producción y no sea, por tanto, un jornalero libre en el pleno sentido de la palabra. Y la existencia de jornaleros libres en una escala social es condición indispensable para que la operación de transformación del dinero en mercancía, pueda concebirse como transformación del capital dinero en capital productivo. Se comprende, pues, por sí mismo, que la fórmula en que se expresa el ciclo del capital dinero, DMP, presupone la existencia del capital en forma de capital productivo, y, por tanto, la forma del ciclo de este tipo de capital. 2. Segunda fase. Función del capital productivo. El ciclo del capital que aquí estudiamos, comienza con el acto de circulación de con la transformación del dinero en mercancías, con la compra. Ahora hay que completar la circulación con la metamorfosis inversa, con la operación MD, con la transformación de la mercancía en dinero, con la venta. Pero el resultado inmediato de la operación es el interrumpir la circulación del valor capital desembolsado en forma de dinero.
Al convertirse el capital dinero en capital productivo, el valor del capital reviste una forma natural bajo la cual no puede seguir circulando, sino que tiene que destinarse al consumo, a un consumo productivo. El uso de la fuerza de trabajo, el trabajo, solo puede realizarse trabajando. El capitalista no puede volver a vender al propio obrero como mercancía porque no es su esclavo y, además, porque solo ha comprado el uso de su fuerza de trabajo por un determinado tiempo. Y, por otra parte, solo puede utilizar la fuerza de trabajo haciendo que ésta emplee los medios de producción para crear mercancías. El resultado de la primera fase es, por tanto, el comienzo de la segunda, de la fase productiva del capital. Esta operación se expresa por la fórmula, en la que los puntos indican que la circulación del capital se interrumpe, pero su proceso cíclico continúa, saliendo de la órbita de la circulación de mercancías para entrar en la órbita de la producción. La primera fase, la transformación del capital dinero en capital productivo, no tiene, pues, más misión que dar paso y servir de prólogo a la segunda fase, a la función del capital productivo. La operación presupone no solo que el individuo que la efectúa dispone de valores bajo una forma útil cualquiera, sino, además, que dispone de ellos en forma de dinero, que es un poseedor de dinero. Pero la operación consiste precisamente en desprenderse del dinero, y quien la realiza solo puede seguir siendo poseedor de dinero siempre y cuando que éste vuelva a refluir a sus manos implícite por el propio acto con que se desprende de él. Y, como el dinero solo puede refluir a sus manos mediante la venta de mercancías, aquella operación supone en él la cualidad de productor de mercancías. DT. El obrero asalariado solo vive de la venta de su fuerza de trabajo. El sustento, el propio sustento, de ésta supone un consumo diario. Por tanto, habrá que pagar al obrero, constantemente, en pequeños plazos, con objeto de que pueda repetir las compras necesarias para su propio sustento, la operación TDM o MDM. Por consiguiente, frente al obrero, el capitalista tiene que actuar constantemente como capitalista de dinero, su capital tiene que funcionar constantemente como capital dinero. De otra parte, para que la masa de los productores directos, la masa de los obreros asalariados, pueda efectuar la operación TDM, tiene que encontrarse constantemente con los medios de vida necesarios en forma susceptible de compra, es decir, en forma de mercancías. Como se ve, este estado de cosas requiere ya un grado considerable de circulación de los productos como mercancías y, por tanto, de desarrollo de la producción mercantil. Tan pronto como la producción a base de trabajo asalariado se generaliza, la producción de mercancías pasa a ser también, necesariamente, la forma general de la producción. Esta, una vez que adquiere carácter general, determina, a su vez, una división progresiva del trabajo social. Es decir, una especialización progresiva del producto elaborado como mercancía por un determinado capitalista, el desdoblamiento cada vez mayor de procesos de producción complementarios en procesos de producción independientes. En el mismo grado en que se desarrolla DT, se desarrolla, por tanto, DMP. Es decir, en la misma medida la producción de medios de producción se disocia de la producción de la mercancía para la que aquellos sirven, y los medios de producción aparecen, a su vez, frente a todo productor de mercancías, como otras tantas mercancías que él no produce, sino que compra al servicio de su proceso concreto de producción. Proceden de ramas de producción totalmente aparte de este proceso y explotadas con carácter independiente, y son absorbidas por su rama propia de producción como mercancías, es decir, tienen que ser compradas. Las condiciones materiales de la producción de mercancías se le presentan, en proporciones cada vez mayores, como productos de otros productores de mercancías, como mercancías. Y en el mismo grado en que esto ocurre, el capitalista tiene que actuar como capitalista de dinero o, lo que es lo mismo, crece la proporción en que su capital tiene que funcionar como capital dinero. De otra parte, las mismas circunstancias que determinan la condición fundamental de la producción capitalista, la existencia de una clase obrera asalariada, exigen que toda la producción de mercancías adquiera forma capitalista. A medida que ésta se desarrolla, descompone y disuelve todas las formas anteriores de producción, que, encaminadas preferentemente al consumo directo del productor, solo convierten en mercancía el sobrante de lo producido. La producción capitalista de mercancías hace de la venta del producto el interés primordial, sin que, al principio, esto afecte aparentemente al mismo modo de producción, que es, por ejemplo, el primer efecto que el comercio capitalista mundial ejerce en pueblos como China, India, Arabia, etc. Pero allí donde echa raíces, destruye todas las formas de la producción de mercancías basadas en el trabajo del propio productor o concebidas simplemente a base de vender como mercancías los productos sobrantes.
Empieza generalizando la producción de mercancías y luego va convirtiendo, poco a poco, toda la producción de mercancías en producción capitalista. Cualesquiera que sean las formas sociales de la producción, sus factores son siempre dos: los medios de producción y los obreros. Pero tanto unos como otros son solamente, mientras se hallan separados, factores potenciales de producción. Para poder producir en realidad, tienen que combinarse. Sus distintas combinaciones distinguen las diversas épocas económicas de la estructura social. En el caso presente, el divorcio entre el obrero libre y sus medios de producción constituye el punto de partida dado, y ya hemos visto cómo y bajo qué condiciones se combinan ambos factores en manos del capitalista, a saber, como modalidades productivas de su capital. El proceso efectivo en que entran, asociados de este modo, los elementos personales y materiales creadores de mercancías, el proceso de producción, se convierte, por tanto, de por sí, en una función del capital, en el proceso capitalista de producción, cuyo carácter ha sido estudiado detalladamente en el libro 1 de esta obra. Toda empresa de producción de mercancías es, al mismo tiempo, una empresa de explotación de la fuerza de trabajo. Pero, bajo la producción capitalista de mercancías, la explotación se convierte en un sistema formidable, que, al desarrollarse históricamente con la organización del proceso de trabajo y los progresos gigantescos de la técnica, revoluciona toda la estructura económica de la sociedad y eclipsa a todas las épocas anteriores. Por el distinto papel que desempeña durante el proceso de producción en la creación de valor y, por tanto, en la producción de plusvalía, los medios de producción y la fuerza de trabajo, considerados como modalidades del capital desembolsado, se distinguen como capital constante y capital variable, respectivamente. En cuanto a diversas partes integrantes del capital productivo, se distinguen también en que los primeros, pertenecientes al capitalista, son capital si yo aún fuera del proceso de producción, mientras que la fuerza de trabajo solo dentro de este constituye una modalidad del capital individual. Si la fuerza de trabajo solo es una mercancía en manos de su vendedor, del obrero asalariado, en cambio, solo es capital en manos de su comprador, del capitalista, a quien se adjudica su uso temporal. Los medios de producción solo se convierten en encarnación material del capital productivo, o en capital productivo, en el momento en que se les incorpora la fuerza de trabajo, como modalidad personal de aquel. La fuerza humana de trabajo no es por naturaleza capital, como no lo son tampoco, por la misma razón, los medios de producción. Solo adquieren este carácter social específico bajo determinadas condiciones, históricamente dadas, del mismo modo que solo bajo estas condiciones los metales preciosos revisten el carácter de dinero, y este el de capital dinero. Al funcionar, el capital productivo consume sus propios elementos, para transformarlos en una masa de productos de valor superior. Y como la fuerza de trabajo solo actúa como uno de sus órganos, el remanente que deja el valor del producto creado por el trabajo excedente, después de cubrir el valor de los elementos que lo integran, es también fruto del capital. El trabajo que rinde de más la fuerza de trabajo es trabajo gratis para el capital y constituye, por tanto, la plusvalía del capitalista, un valor que no le cuesta ningún equivalente. Por tanto, el producto no es simplemente una mercancía, sino una mercancía preñada de plusvalía. Su valor es igual P más PV, igual al valor del capital productivo P invertido en su producción más la plusvalía PV engendrada por él. Supongamos que esta mercancía consista en 10.000 libras de, y que en su elaboración se hayan invertido medios de producción por valor de 372 libras esterlinas y fuerza de trabajo por valor de 50 libras. Los hilanderos, al transformar la materia prima en hilo, habrán transferido a este el valor de los medios de producción absorbidos por su trabajo y cifrados en 372 libras esterlinas y un valor nuevo, con arreglo al trabajo empleado, que calcularemos en 128 libras. Es decir, que las 10.000 libras de hilo representarán un valor de 500 libras esterlinas. 3. Tercera fase. La mercancía se convierte en capital mercancías como modalidad funcional del valor del capital ya valorizado que brota directamente, del propio proceso de producción. Si la producción de mercancías se efectuase sobre bases capitalistas en toda su extensión social, toda mercancía, lo mismo el hierro que los encajes de Bruselas, lo mismo el ácido sulfúrico que los cigarros, formaría parte, por el solo hecho de serlo, de un gran capital, mercancías. El problema de saber qué clases de cosas, dentro del ejército de las mercancías, están llamadas, por su naturaleza, a ascender al rango de capital y cuáles otras condenadas a no salir de las filas de las mercancías rasas, es una de esas encantadoras torturas a que gusta de someterse la economía escolástica.
Cuando reviste la forma de las mercancías, el capital tiene necesariamente que cumplir la función propia de estas. Los artículos que lo forman, artículos producidos de por sí para el mercado, tienen necesariamente que ser vendidos, convertidos en dinero. Tienen, por tanto, que pasar por la operación MD. Supongamos que la mercancía del capitalista consiste en 10.000 libras de hilo de algodón. Si para producir este hilo se han consumido medios de producción por valor de 372 libras esterlinas y se ha creado un valor nuevo de 128 libras, el hilo tendrá un valor de 500 libras esterlinas, valor que se expresará como precio en la misma suma. Este precio se realiza por medio de la venta MD. ¿Qué es lo que convierte, al mismo tiempo, esta sencilla operación, propia de toda circulación de mercancías, en una función del capital? No es ningún cambio operado dentro de ella, ni que guarde relación con su carácter de uso, ya que, como objeto útil, la mercancía pasa al comprador. El cambio no afecta tampoco a su valor, pues este no experimenta ningún cambio de magnitud. Se trata, sencillamente, de un cambio de forma. Antes, el valor en cuestión existía en forma de hilo. Ahora, existe en forma de dinero. Se advierte así una diferencia esencial entre la primera fase de M y la última fase MD. Allí, el capital desembolsado funciona como capital dinero, ya que, mediante la circulación, se invierte en mercancías de valor de uso específico. Aquí, la mercancía solo puede funcionar como capital siempre y cuando que el proceso de producción le haya impreso ya este carácter antes de comenzar su circulación. Durante el proceso de hilado, los hilanderos crean, en forma de hilo, un valor de 128 libras esterlinas. De ellas, calculamos que 50 libras esterlinas son simplemente la equivalencia de lo invertido por el capitalista en fuerza de trabajo. Las 78 libras restantes, suponiendo un grado de explotación de la fuerza de trabajo del 156%, forman la plusvalía. Por tanto, el valor de las 10.000 libras de hilo encierra, en primer lugar, el valor del capital productivo P consumido, cuya parte constante igual 372 libras esterlinas y cuya parte variable igual 50 libras esterlinas y la suma de ambas igual 422 libras esterlinas igual 8.440 libras de hilo. Y el valor del capital productivo P es igual M, al valor de los elementos que lo integran y que en la fase de M aparecen ante el capitalista como mercancías en manos de sus vendedores. En segundo lugar, el valor del hilo encierra una plusvalía de 78 libras esterlinas igual 1.560 libras de hilo. Por tanto, M, como expresión de valor de las 10.000 libras de hilo, es igual M más M, es decir, M más un incremento de M, igual 78 libras esterlinas, que llamaremos M, puesto que existe bajo la misma forma de mercancía en que se presenta ahora el primitivo valor M. Por consiguiente, el valor de las 10.000 libras de hilo igual 500 libras esterlinas es igual M más M igual. Lo que convierte a M, como expresión de valor de las 10.000 libras esterlinas, en no es su magnitud absoluta de valor, 500 libras esterlinas, pues esta, lo mismo que en las demás M, se halla determinada, como expresión de valor de cualquier otra suma de mercancías, por la magnitud del trabajo materializado en ella. Es su magnitud relativa de valor, su magnitud de valor comparado con el valor del capital P consumido en su producción. Este valor es el que se halla contenido en ella, más la plusvalía arrojada por el capital productivo. Su valor excede del valor de aquel capital y este excedente de valor es la plusvalía M. Las 10.000 libras de hilo representan el valor del capital valorizado, enriquecido con una plusvalía, como producto del proceso capitalista de producción. Me expresa una relación de valor, la relación entre el valor de la mercancía producida y el capital invertido en su producción. Expresa, por tanto, el total de su valor, formado por el valor del capital y la plusvalía. Las 10.000 libras de hilo solo son capital mercancías, como forma transformada del capital productivo P. Solo lo son, por tanto, dentro de una concatenación que, de momento, no se da más que en el ciclo de este capital individual o para el capitalista que dedica su capital a producir hilo. Es, por decirlo así, solamente una relación interna, no una relación externa, la que convierte estas 10.000 libras de hilo, como exponente de valor, en un capital mercancías. Su sello capitalista no está en la magnitud absoluta de su valor, sino en su magnitud relativa, en su magnitud de valor comparada con la que representaba el capital productivo contenido en ellas antes de haberse convertido en mercancía. Si, por tanto, las 10.000 libras de hilo se vendiesen por su valor de 500 libras esterlinas, este acto de circulación, considerado de por sí sería igual MD, sería la simple transformación de un valor invariable de la forma mercancía en la forma dinero.
Pero, considerado como fase especial dentro del ciclo de un capital individual, este mismo acto es la realización del valor del capital de 422 libras esterlinas encerrado, en la mercancía más la plusvalía de 78 libras esterlinas que se le añade. Es, por tanto, la transformación del capital en mercancías, de su forma mercancía, en su dinero. Ahora bien, la función de M es la propia todo producto que constituye una mercancía. Convertirse en dinero, venderse, recorrer la fase de circulación MD. Mientras el capital ya valorizado persiste en su forma de capital mercancías, mientras permanece inmóvil en el mercado, el proceso de producción se paraliza. El capital no funciona ni como creador de productos ni como creador de valor. Según el diverso grado de rapidez con que abandone su forma de mercancías y revista su forma de dinero, o sea, según la celeridad de las ventas, el mismo valor capital actuará en grado muy desigual como creador de productos y de valor y aumentará o disminuirá la escala de la reproducción. En el libro 1 hemos visto cómo el grado de acción de un capital dado depende de potencias del proceso de producción independientes, hasta cierto punto, de su propia magnitud de valor. Aquí, vemos que el proceso de circulación pone en acción nuevas potencias de su grado de eficiencia, de su expansión y contracción, independientes de la magnitud de valor del capital. Además, la masa de mercancías, como exponente del capital valorizado, tiene que pasar por la metamorfosis, en toda su extensión. La cantidad de lo vendido es, aquí, un factor esencial. La mercancía individual figura solamente como parte integrante de la masa total de mercancías. Las 500 libras esterlinas de valor existen en forma de 10.000 libras de hilo. Si el capitalista solo consigue vender 7.440 libras por su valor de 372 libras esterlinas, no hará más que reponer el valor de su capital constante, el valor de los medios de producción invertidos. Si logra vender 8.440 libras, reembolsará solamente el valor de todo el capital desembolsado. Para realizar una plusvalía necesita vender más, y para realizar la plusvalía total de 78 libras esterlinas, igual 1.560 libras de hilo, tiene que vender las 10.000 libras de hilo en su totalidad. Con las 500 libras esterlinas en dinero solo obtiene, pues, el equivalente de la mercancía vendida. La transacción realizada por él, dentro del plano de la circulación, se reduce simplemente a la fórmula MD. Si hubiese abonado a sus obreros, en concepto de salario, 64 libras esterlinas en vez de 50, su plusvalía sería solamente de 64 libras esterlinas, en vez de 78 y el grado de explotación del 100% solamente, en vez del 156%. Pero el valor de su hilo permanecería invariable. Variaría únicamente la relación entre sus distintas partes. El acto de circulación MD seguiría siendo la venta de 10.000 libras de hilo por 500 libras esterlinas, es decir, por su valor. M igual M más M, igual 422 libras esterlinas más 78 libras esterlinas. M es igual al valor de P, o sea del capital productivo, y este igual al valor de D, desembolsado en DM, es decir, para comprar los elementos de producción. En nuestro ejemplo, igual 422 libras esterlinas. Si la masa de mercancías se vende por su valor, tendremos que M igual 422 libras esterlinas y M igual 78 libras esterlinas, valor del producto excedente, o sea de 1.560 libras de hilo. Llamando D a M expresado en dinero, resultará que, igual, M más M, D más D, por donde el ciclo de, M. P. En su forma explícita, corresponderá a la fórmula. En la primera fase, el capitalista retira artículos de uso del mercado de mercancías en sentido estricto y del mercado de trabajo. En la tercera fase, devuelve mercancías al mercado, pero solo a uno de ellos, al mercado de mercancías en sentido estricto. Y si, con sus mercancías vuelve a retirar del mercado más valor del que primitivamente incorporó a él, es sencillamente, porque lanza a él, en mercancías, un valor mayor del que primitivamente le sustrajo. Incorporó a él el valor de y sustrajo de él la equivalencia M. Ahora lanza a él más M y retira de él la equivalencia de más D. D equivalía, en nuestro ejemplo, al valor de 8.440 libras de hilo. Pero lo que lanza al mercado son 10.000 libras de hilo, es decir, un valor mayor del que sacó de él. Por otra parte, si lanza al mercado este valor incrementado es gracias a la plusvalía creada en el proceso de producción, como parte alícuota del producto, expresada en el producto excedente, mediante la explotación de la fuerza de trabajo. La masa de mercancías solo se convierte en capital mercancías exponente del valor del capital valorizado, como producto de este proceso.
Mediante la operación, se realiza tanto el valor del capital desembolsado como la plusvalía. La realización de ambos coincide en la serie de ventas o en la venta, hecha de un golpe, de la masa total de mercancías que se expresa en D. Pero la operación de circulación, difiere con respecto al valor del capital y la plusvalía, en el sentido de que expresa en cada uno de ellos una fase distinta de la circulación, una etapa distinta en la serie de metamorfosis que dentro de la circulación tienen que recorrer. La plusvalía M, solo viene al mundo dentro del proceso de producción. Por consiguiente, aparece por vez primera en el mercado de mercancías y concretamente en forma de mercancía. Es su primera forma de circulación, y, por tanto, el acto MD es su primer acto de circulación o su primera metamorfosis, la cual tiene que ser complementada, por consiguiente, con el acto de circulación opuesto o con la metamorfosis inversa, DM. Otra cosa acontece con la circulación que el valor del capital M realiza en el mismo acto de circulación, que es, para él, el acto de circulación MD, en el que M igual P, igual al D primitivamente desembolsado. Ha iniciado su primer acto de circulación como D, como capital dinero, y retorna, mediante el acto MD, a la misma forma. Ha recorrido, por tanto, las dos fases opuestas de la circulación. 1, DM y 2, MD, y reviste nuevamente la forma en que puede comenzar de nuevo el mismo proceso cíclico. Lo que para la plusvalía es la primera transformación de la forma mercancía en la forma dinero, es para el valor del capital el retorno o el retroceso a su forma primitiva de dinero. Mediante la operación, el capital dinero se invierte en una suma equivalente de mercancías, T y MP. Estas mercancías no funcionan de nuevo como mercancías, como artículos de venta. Su valor existe ahora, en manos de su vendedor, del capitalista, como valor de su capital productivo, P, y en la función de P, al consumirse productivamente, se convierten en una clase de mercancías materialmente distintas de los medios de producción, en hilo, en una mercancía en la que su valor no solo se mantiene, sino que se acrecienta, pasando de 422 libras esterlinas a 500. Con esta metamorfosis real, las mercancías retiradas del mercado en la primera fase de M son sustituidas por otras distintas de ellas en cuanto a la materia y en cuanto al valor y que ahora funcionan como mercancías, debiendo, por tanto, convertirse en dinero y ser vendidas. Aquí, el proceso de producción solo aparece, por consiguiente, como una interrupción del proceso de circulación del valor capital, que hasta ahora solo ha recorrido la primera fase, DM. No recorre la segunda y última fase, MD, hasta que M se transforma en cuanto a la materia y en cuanto al valor. Pero, en lo que se refiere al valor capital, considerado de por sí, solo sufre, en el proceso de producción, una modificación de su forma de uso. En T y MP existía bajo la forma de 422 libras esterlinas de valor. Ahora, existe bajo la forma de 422 libras esterlinas de valor correspondientes a 8.440 libras de hilo. Si nos limitamos, pues, a examinar las dos fases del proceso de circulación del valor capital considerado separadamente de su plusvalía, vemos que atraviesa 1, por DM y 2, por MD, en la que la segunda M reviste una forma útil distinta, pero representa el mismo valor que la primera. Por tanto, DMD, es una forma de circulación que, por virtud del doble cambio de lugar de la mercancía en sentido opuesto, por virtud de la transformación del dinero en mercancía y de esta en dinero, determina necesariamente el retorno del valor desembolsado como dinero a su forma dinero, su reversión a dinero. El mismo acto de circulación, la segunda y definitiva metamorfosis del valor capital desembolsado en forma de dinero, el retorno a la forma dinero, es, para la plusvalía contenida también en el capital dinero y realizada asimismo mediante su transformación en dinero, la primera metamorfosis, la transformación de la forma, mercancía en la forma dinero, MD, la primera fase de la circulación. Dos cosas hay, por tanto, que observar aquí. En primer lugar, que la reversión final del valor del capital a su forma primitiva de dinero es una función del capital mercancías. En segundo lugar, que esta función lleva implícita la primera transformación de la plusvalía, que abandona su primitiva forma de mercancías para revestir la forma de dinero. La forma del dinero desempeña, pues aquí, un doble papel. De una parte, es la forma recobrada de un valor primitivamente desembolsado en dinero y, por tanto, el retorno a la forma de valor con que se inició el proceso. Y es, de otra parte, la primera forma transformada de un valor que empieza lanzándose a la circulación en forma de mercancías. Si las mercancías que forman el capital mercancías se venden por su valor, como damos por supuesto aquí, M más M se convierte en el equivalente de más D.
bajo esta forma, D más D, 422 más 78 igual 500 libras esterlinas, existe ahora en manos del capitalista el capital mercancías ya realizado. El valor capital y la plusvalía existen ahora como dinero y, por tanto, bajo la forma del equivalente general. Al final del proceso, el valor del capital reaparece, por consiguiente, bajo la misma forma en que entró en él. Está, por tanto, en condiciones de volver a iniciarlo y recorrerlo como capital dinero. Precisamente por eso, porque la forma inicial y final de proceso es la del capital dinero, D, es por lo que nosotros llamamos ciclo del capital dinero a esta forma del proceso cíclico. Lo que cambia, al final, no es la forma, sino simplemente la magnitud del valor desembolsado. D más D no son más que una suma de dinero de una determinada cuantía. En nuestro ejemplo, de 500 libras esterlinas. Pero, como resultado del ciclo del capital, como capital en mercancías realizado, esta suma de dinero encierra el valor del capital y la plusvalía. Y aquí estos dos factores no aparecen ya mezclados, como en el hilo, sino el uno al lado del otro. Su realización le ha dado a cada uno de ellos forma de dinero independiente. 211, 250 del total representan el valor del capital, equivalente a 422 libras esterlinas, y 39, 250 la plusvalía, 78 libras esterlinas. Este desdoblamiento, conseguido mediante la realización del capital, mercancías, no tiene solamente el sentido formal de que enseguida hablaremos, sino que adquiere cierta importancia en el proceso de reproducción del capital, según que D se convierta total o parcialmente en D o no se convierta. Es decir, según que siga funcionando o no como parte integrante del valor del capital desembolsado. Pueden también recorrer D y D procesos de circulación totalmente distintos. En del capital ha retornado a su forma primitiva, D, a su forma de dinero, pero bajo una forma en la que se ha realizado ya como capital. En primer lugar, existe una diferencia cuantitativa. D representaba 422 libras esterlinas, mientras que D representa ahora 500 libras esterlinas y esta diferencia se expresa en D. En los dos extremos cuantitativamente distintos del ciclo, cuyo movimiento solo se indica con los puntos, D igual PV, a la plusvalía. Pero, como resultado de este ciclo D, ahora solo existe, que es el producto con el que se cancela su proceso de formación. D existe ahora con propia sustantividad, independientemente del proceso que lo ha hecho surgir. Este proceso ha caducado ya, cediendo el puesto a D. Pero como D más D, 500 libras esterlinas equivalentes a 422 libras esterlinas de capital desembolsado más un incremento de 78 libras esterlinas representa, al mismo tiempo, una relación cualitativa, aunque ésta solo exista como relación entre las partes de una suma de nombre idéntico, es decir, como relación cuantitativa. D, el capital desembolsado, que vuelve a presentarse bajo su forma primitiva, 422 libras esterlinas, existe ahora como capital realizado. No solo se ha conservado, sino que, además, se ha realizado como capital, el cual se distingue como tal de D, 78 libras esterlinas, que guarda con él la relación de su producto, de su fruto, de un incremento engendrado por él. Se ha realizado como capital, por haberse realizado como un valor que engendra otro valor. D existe como relación de capital. D ya no aparece simplemente como dinero, sino que funciona expresamente como capital dinero expresado como valor valorizado, es decir, como valor que tiene la propiedad de valorizarse, de engendrar más valor del que él mismo encierra. D funciona como capital por su relación con otra parte de que la aportada por él mismo, producida por él como causa y que es el efecto engendrado por él. Así, aparece como una suma de valor diferenciada de por sí, funcionalmente, conceptualmente, distinta por sí misma y que expresa la relación de capital. Pero esto se expresa solamente como resultado, sin los eslabones del proceso cuyo resultado es. Las partes de valor no se distinguen cualitativamente, como tales, unas de otras, fuera del caso en que se presentan como valores de diversos artículos, de objetos concretos, bajo diversas formas útiles y, por tanto, como valores de diversas mercancías, diferencia esta que no brota de ellas mismas como meras partes de valor. En el dinero desaparecen todas las diferencias entre las mercancías, precisamente porque el dinero es la forma de equivalencia común a todas ellas. Una suma de 500 libras esterlinas está formada por otros tantos elementos de nombre idéntico de una libra.
Y como en la simple existencia de esta suma de dinero se borran las huellas de sus orígenes y desaparece todo rastro de la diferencia específica que las diversas partes integrantes del capital presentan en el proceso de producción, la diferencia solo existe bajo la forma conceptual de una suma principal, en inglés, igual al capital desembolsado de 422 libras esterlinas y a un excedente de valor de 78 libras. Supongamos que sea, por ejemplo, igual 110 libras esterlinas, de las cuales 100 igual D, suma principal, y 10 igual PV, plusvalía. Entre las dos partes integrantes de la suma de 110 libras esterlinas media una identidad absoluta, es decir, una homogeneidad conceptual completa. 10 libras esterlinas, no importa cuáles, representarán siempre 1/11 de la suma total de 110 libras, ya sean un L0 de la suma principal desembolsada de 100 libras esterlinas o el excedente de 10 libras que queda después de cubierta aquella suma. La suma principal y la suma accesoria, el capital y la suma adicional, pueden representarse, por tanto, como fracciones de la suma total. En nuestro ejemplo, 10/11 constituyen la suma principal o capital, L/11 la suma adicional. La forma que reviste aquí, al final de su proceso, el capital realizado, en su expresión en dinero es, pues, la expresión indistinta de la relación de capital. Cierto que esto es aplicable también a M igual M más M. Pero con la diferencia de que M, donde M y M no son tampoco más que partes proporcionales de valor de la misma masa homogénea de mercancías, hace referencia a su origen P, del que es producto directo, mientras que en forma derivada directamente de la circulación, ha desaparecido toda relación directa con P. La diferencia carente de sentido entre la suma principal y la suma adicional contenida en cuanto resultado del movimiento de desaparece inmediatamente, tan pronto como vuelve a funcionar activamente como capital dinero, es decir, cuando no se inmoviliza como expresión en dinero del capital industrial valorizado. El ciclo de capital dinero no puede comenzar jamás por, a pesar de que funciona ahora como D, sino que comienza siempre por D. Es decir, no puede comenzar nunca como expresión de la relación de capital, sino que comienza siempre, exclusivamente, como forma de desembolso del valor del capital. Tan pronto como las 500 libras esterlinas se desembolsan nuevamente como capital para ser valorizadas de nuevo, son un punto de partida en vez de un punto de retorno. Ahora, se desembolsa, no un capital de 422 libras esterlinas, sino un capital de 500, más dinero que antes, más valor capital, pero la relación entre las dos partes integrantes desaparece, del mismo modo que hubiese podido funcionar como capital desde el primer momento la suma de 500 libras esterlinas en vez de la de 422. El aparecer como no es una función activa del capital dinero. Eso es más bien función de. Ya en la simple circulación de mercancías 1, M1, D2, DM2, D solo empieza a funcionar activamente en el segundo acto de M2. Su aparición como D es, simplemente, resultado del primer acto, gracias al cual se presenta como forma transformada de M1. Es cierto que la relación de capital contenida en la relación entre una de sus partes, como valor del capital, y la otra como su incremento de valor, adquiere importancia funcional a partir del momento en que, por la repetición constante del ciclo de se desdobla en dos circulaciones. Circulación de capital y circulación de plusvalía. Es decir, a partir del momento en que las dos partes cumplen funciones distintas no solo desde el punto de vista cuantitativo, sino también desde el punto de vista cualitativo, D por un lado y por el otro D. Pero, considerada de por sí, la forma D no incluye el consumo del capitalista, sino que solo implica, expresamente, la propia valorización del capital y la acumulación, en la medida en que ésta se expresa, por el momento, en el incremento periódico del capital dinero constantemente desembolsado de nuevo. Aunque fórmula carente de sentido del capital, D igual D más D solo es, al mismo tiempo, el capital dinero en su forma realizada, como dinero que ha parido dinero. Pero esto no debe confundirse con la función del capital dinero en la primera fase. En esta primera fase, D circula como dinero. Solo funciona como capital dinero porque solo en su estado de dinero puede cumplir funciones de dinero, invertirse en los elementos de P que se enfrentan con él como mercancías, en T y MP. En este acto de circulación, funciona solamente como dinero. Pero como este acto es la primera fase del valor del capital circulante, es al mismo tiempo función del capital dinero, gracias a la forma específica de uso de las mercancías T y MP que con él se compran.
En cambio, integrado por D, por el valor del capital, y por D, por la plusvalía engendrada por él, expresa el valor del capital valorizado, la finalidad y el resultado, la función de todo el proceso cíclico del capital. El hecho de que exprese este resultado bajo forma de dinero, como capital en dinero realizado, no se debe a que sea la forma en dinero del capital en dinero, sino, por el contrario, a que es capital en dinero, capital en forma de dinero, a que el capital ha abierto al proceso bajo esta forma, ha sido desembolsado en forma de dinero. La revisión a la forma de dinero es, como hemos visto, función del capital en mercancías y no del capital en dinero. Y, por lo que se refiere a la diferencia de con respecto a D, esta diferencia, D, no es más que la forma en dinero de M, el incremento de M. Solo es igual D más D porque M era igual M más M. Por tanto, esta diferencia y la relación entre el valor del capital y la plusvalía párida por él existe ya, y se expresa en antes de que ambos se transformen en, es decir, en una suma de dinero en la que ambas partes de valor cobran existencia independiente la una de la otra y pueden, por tanto, emplearse en funciones independientes y distintas. No es más que el resultado de la realización de ambos, son, pura y exclusivamente, formas distintas, la forma mercancía y la forma dinero, del valor del capital valorizado. Ambos tienen de común el ser eso. El valor del capital valorizado. Ambos son capital realizado porque, aquí, el valor del capital existe como tal junto con la plusvalía, fruto distinto de él y conservado por él, a pesar de que esta diferencia solo se expresa en la forma distinta de la relación entre dos partes de una suma de dinero o de un valor contenido en mercancías. Pero, como expresiones del capital en relación con y a diferencia de la plusvalía engendrada por él, es decir, como expresiones del valor valorizado, son lo mismo y expresan lo mismo, solo que bajo forma distinta. No se distinguen como capital dinero y capital mercancías, sino como dinero y mercancía. En cuanto representan valor valorizado, capital empleado como capital, no hacen más que expresar el resultado de la función del capital productivo, de la única función en que el valor del capital pare valor. Lo que tienen de común es que ambos, el capital dinero y el capital mercancías, son modalidades del capital. Uno es capital en forma de dinero, otro capital en forma de mercancías. Por tanto, las funciones específicas que los distinguen no pueden ser otras que las diferencias que median entre la función del dinero y la función de la mercancía. El capital mercancías, como producto directo del proceso capitalista de producción, recuerda su origen y es, por tanto, en su forma, más racional, menos carente de sentido que el capital dinero, que no conserva el menor vestigio de este proceso, ya que en el dinero desaparece siempre toda forma específica de uso de la mercancía. Donde se esfuma su forma peregrina solo es, pues, allí donde el mismo funciona como capital mercancías, donde es el producto directo de un proceso de producción y no la forma transfigurada de este producto. Es decir, en la producción del mismo material dinero. Tratándose de la producción de oro, por ejemplo, la fórmula sería, donde figura como producto en mercancías, porque P suministra más oro del que se ha desembolsado en los elementos de producción del oro en el primer D, en el capital en dinero. Aquí, desaparece, por tanto, lo irracional de la expresión D más D, donde una parte de una suma de dinero aparece engendrando otra parte de la misma suma. 4. El ciclo, visto en su conjunto. Hemos visto que el proceso de circulación, al terminar la primera fase, se interrumpe en P, donde las mercancías T y MP, compradas en el mercado, se consumen como los elementos materiales y el valor del capital productivo. El producto de este consumo es una nueva mercancía, transformada en cuanto a materia y en cuanto a valor. El proceso de circulación interrumpido, DM, necesita ser complementado por el proceso MD. Pero, como exponente de esta segunda y definitiva fase de la circulación, aparecen, una mercancía diferente en cuanto a la materia y en cuanto a valor de la primera, M. Por tanto, la serie de la circulación puede representarse así. 1, DM1. 2, 2, donde, en la segunda fase, la primera mercancía, 1, es sustituida por otra, 2, de valor superior y de forma útil distinta durante la interrupción determinada por la función de P, o sea, la producción de M con los elementos de M, modalidades del capital productivo P. En cambio, la primera forma en que se nos manifestaba el capital, libro 1, capitán 4, 1, pp. 110-118, DM, descompuesta así. 1, DM1. 2, M1, nos presenta dos veces la misma mercancía. Es, ambas veces, la misma mercancía, en la que se convierte el dinero en la primera fase y que en la segunda fase vuelve a convertirse en una cantidad mayor de dinero.
A pesar de esta diferencia esencial, ambas circulaciones tienen de común el que en su primera fase el dinero se convierte en mercancía y en la segunda fase la mercancía en dinero, con lo cual el dinero invertido en la primera fase revierte, por tanto, en la segunda. De una parte, tienen de común esta reversión del dinero a su punto de partida. De otra parte, las identifica también el excedente de dinero que revierte sobre el dinero anticipado. En este sentido, la fórmula de se contiene también en la fórmula general de Otra observación podemos registrar aquí, y es que en las dos metamorfosis que integran la circulación, y se enfrentan y se sustituyen mutuamente valores de la misma magnitud y que existen simultáneamente. La alteración de valor es exclusiva de la metamorfosis P, del proceso de producción, que aparece, por tanto, como la metamorfosis real del capital, a diferencia de las metamorfosis de la circulación, que son metamorfosis puramente formales. Examinemos ahora, en conjunto, el recorrido de su forma explícita. El capital aparece, aquí, como un valor que recorre una cadena de transformaciones coherentes y condicionadas las unas por las otras, una serie de metamorfosis que representan otras tantas fases o etapas de un proceso total. Dos de estas fases caen dentro de la órbita de la circulación, una dentro de la órbita de la producción. En cada una de estas fases, el valor del capital reviste una forma distinta, a la que corresponde una distinta función especial. En este recorrido, el valor desembolsado no solo se mantiene, sino que crece, aumenta en magnitud. Por último, en la etapa final recobra la misma forma que presentaba al comenzar el proceso en su conjunto. Este proceso, en su conjunto, constituye, por tanto, un proceso cíclico. Las dos formas que reviste el valor del capital dentro de sus fases de circulación son la del capital dinero y la del capital mercancías. La forma propia de la fase de producción es la del capital productivo. El capital que, a lo largo de su ciclo global, reviste y abandona de nuevo estas formas, cumpliendo en cada una de ellas la función correspondiente es el capital industrial, en el sentido de que abarca todas las ramas de producción explotadas sobre bases capitalistas. Capital en dinero, capital en mercancías y capital productivo no son, pues, clases independientes de capital cuyas funciones se hallen adscritas a ramas industriales asimismo independientes y separadas las unas de las otras. Son, pura y simplemente, formas funcionales específicas del capital industrial, formas que éste va asumiendo sucesivamente. El ciclo del capital solo se desarrolla normalmente mientras sus distintas fases se suceden sin interrupción. Si el capital se inmoviliza en la primera fase de el capital en dinero queda paralizado como tesoro. Si se inmoviliza en la fase de la producción, quedarán paralizados, de un lado, los medios de producción, mientras de otro lado la fuerza de trabajo permanecerá ociosa. Si se inmoviliza en la última fase, las mercancías almacenadas sin vender pondrán un dique a la corriente de la circulación. Por otra parte, la naturaleza del asunto exige que el propio ciclo se encargue de retener el capital, durante cierto tiempo, en las distintas fases del proceso. En cada una de sus fases, el capital industrial se halla vinculado a una determinada forma, como capital dinero, capital productivo y capital mercancías. Y solo después de realizar la función correspondiente a cada una de esas formas, asume aquella bajo la que puede pasar ya a una nueva fase de transformación. Para esclarecer esto, hemos dado por supuesto, en nuestro ejemplo, que el valor capital de la masa de mercancías creada en el proceso de producción es igual a la suma total del valor primitivamente desembolsado en dinero. O, dicho en otros términos, que todo el valor capital desembolsado en dinero pasa de golpe de cada fase a la siguiente. Pero, ya hemos visto, libro 1, capitán 4, pp. 160, 170, que una parte del capital constante, los medios de trabajo en sentido estricto, las máquinas, por ejemplo, sirve, una y otra vez, en un número mayor o menor de repeticiones de los mismos procesos de producción y que, por tanto, solo transfiere fragmentariamente su valor al producto. Hasta qué punto esta circunstancia modifica el proceso cíclico del capital, lo veremos más adelante. Aquí, baste con saber lo siguiente. En nuestro ejemplo, el valor del capital productivo igual 422 libras esterlinas incluía solamente el desgaste de los edificios fabriles, de la maquinaria, etc., calculado por término medio. Es decir, solamente la parte de valor que en la transformación de 10.600 libras de algodón en 10.000 libras de hilo transfieren a al producto de un proceso semanal de trabajo de hilado de 60 horas.
Entre los medios de producción en que se invierte el capital constante de 372 libras esterlinas desembolsado, figuraban también, por tanto, los edificios, la maquinaria, etc., como si no se hubiese hecho otra cosa que alquilarlos en el mercado por una cantidad semanal. Pero esto no hace cambiar en lo más mínimo los términos del problema. Para transferir al producto todo el valor de los medios de trabajo comprados y consumidos durante este tiempo, no tenemos más que multiplicar la cantidad de hilo producida en una semana, 10.000 libras, por el número de semanas que entran en una determinada serie de años. Y, entonces, se ve claro que el capital dinero desembolsado no hace más que transformarse en estos medios. Es decir, no tiene más remedio que salir de la primera fase de M, para poder funcionar como capital productivo P. Asimismo es claro, en nuestro ejemplo, que la suma de valor capital de 422 libras esterlinas incorporada al hilo durante el proceso de producción no puede entrar en la fase de circulación, como parte integrante del valor de las 10.000 libras de hilo antes de que el producto esté terminado. El hilo no puede venderse antes de estar hilado. En la fórmula general, el producto de P se considera como un objeto material distinto de los elementos del capital productivo, como un objeto que lleva una existencia aparte del proceso de producción, una forma útil distinta de las de los elementos de la producción. Y así ocurre siempre, cuando el resultado del proceso de producción es un objeto, incluso cuando una parte del producto vuelve a entrar como elemento en el nuevo proceso de producción. Así, por ejemplo, el trigo utilizado como simiente sirve para su propia producción, pero el producto es exclusivamente trigo. Presenta, por tanto, una forma distinta de la de los otros elementos empleados. La fuerza de trabajo, los instrumentos, el abono. Hay, sin embargo, ramas industriales independientes donde el producto del proceso de producción no es un objeto nuevo, una mercancía. Entre ellas, la única que tiene una importancia económica es la industria de comunicaciones, tanto la industria específica del transporte de personas y mercancías como la destinada a la mera transmisión de noticias, cartas, telegramas, etc. A. Chuprov dice, refiriéndose a esto. El fabricante puede empezar produciendo artículos, para luego buscar consumidores, su producto, una vez que sale del proceso de producción como producto terminado, entra en la circulación como una mercancía desgajada de aquel. La producción y el consumo aparecen aquí como dos actos separados en el espacio y en el tiempo. En la industria del transporte, que no crea productos nuevos, sino que se limita a trasladar personas y cosas, estos dos actos se confunden. Los servicios, el desplazamiento del lugar, tienen necesariamente que consumirse en el mismo momento en que se producen. Por eso el radio en que el ferrocarril puede buscar sus clientes se extiende, a lo sumo, a 50 verstas, 53 kilómetros, a un lado y otro. El resultado, ya se transporten personas o mercancías, es el cambio operado en su existencia dentro del espacio, por ejemplo, el que el hilo se halla ahora en la India en vez de hallarse en Inglaterra, en el lugar de su fabricación. Pero lo que la industria del transporte vende es este mismo desplazamiento de lugar. El efecto útil producido se halla inseparablemente unido al proceso del transporte, que es el proceso de producción de esta industria. Personas y mercancías viajan en el medio de transporte, y este viaje, este desplazamiento de un lugar a otro, constituye precisamente el proceso de producción efectuado. Aquí, el efecto útil solo puede consumirse durante el proceso de producción. No existe como un objeto útil distinto de este proceso que solo funcione como artículo comercial, que solo circule como mercancía después de su producción. Pero el valor de cambio de este efecto útil se determina, como el de cualquier otra mercancía, por el valor de los elementos de producción consumidos en él, fuerza de trabajo y medios de producción, más la plusvalía creada por el trabajo excedente de los obreros que trabajan en la industria del transporte. En lo que se refiere a su consumo, este efecto útil funciona también exactamente lo mismo que las demás mercancías. Si se consume individualmente, su valor desaparece con el consumo. Si se consume productivamente, de tal modo que sea, a su vez, una fase de producción de la mercancía transportada, su valor se transfiere a esta como valor adicional. La fórmula para la industria del transporte sería, por tanto, ya que aquí se paga y se consume el mismo proceso de producción y no un producto separable de él. Presenta, pues, casi exactamente la misma forma que la de la producción de los metales preciosos, con la diferencia de que aquí es una forma transfigurada del efecto útil creado durante proceso de producción y no una forma natural del oro o de la plata producidos durante este proceso y arrojados por él. El capital industrial es la única forma de existencia del capital en que es función de este no solo la apropiación de la plusvalía o del producto excedente, sino también su creación.
Este capital condiciona, por tanto, el carácter capitalista de la producción. Su existencia lleva implícita la contradicción de clase entre capitalistas y obreros asalariados. A medida que se va apoderando de la producción social, revoluciona la técnica y la organización social del proceso de trabajo, y con ellas el tipo histórico económico de sociedad. Las otras modalidades de capital que aparecieron antes de esta en el seno de estados sociales de producción pretéritos o condenados a morir, no solo se subordinan a él y se modifican con arreglo a él en el mecanismo de sus funciones, sino que ya solo se mueven sobre la base de aquel, y por tanto viven y mueren, se mantienen y desaparecen con este sistema que les sirve de base. El capital dinero y el capital mercancías, en la medida en que aparecen, con sus funciones, como exponentes de una rama propia de negocios al lado del capital industrial, no son más que modalidades de las distintas formas funcionales que el capital industrial asume unas veces y otras abandona dentro de la órbita de la circulación, modalidades substantivadas y estructuradas unilateralmente por la división social del trabajo. El ciclo de se entreteje, de una parte, con la circulación general de mercancías, brota de ella y entra en ella y forma parte de ella. De otra parte, constituye, para el capitalista individual, un movimiento propio e independiente del valor del capital, movimiento que en parte se opera dentro de la circulación general de mercancías y en parte al margen de ella, pero conservando siempre su carácter independiente. En primer lugar, porque sus dos fases de M y D, enclavadas en la órbita de la circulación, tienen, como fases del movimiento del capital, caracteres funcionalmente determinados. En la fase de M aparece materialmente determinada en cuanto fuerza de trabajo y medios de producción. En la fase D, se realiza el valor del capital más la plusvalía. En segundo lugar, P, el proceso de producción, abarca el consumo productivo. En tercer lugar, el retorno del dinero a su punto de partida convierte el movimiento de en un movimiento cíclico que se cierra sobre sí mismo. Por consiguiente, de una parte, todo capital individual constituye en sus dos fases de circulación de M y D un agente de la circulación general de mercancías, en la que funciona o con la que está entrelazado como dinero o como mercancía, lo que le convierte en eslabón de la serie general de metamorfosis del mundo de las mercancías. De otra parte, sigue, dentro de la circulación general, su propio ciclo independiente, en el que la órbita de la producción constituye una fase transitoria y en el que retorna a su punto de partida bajo la misma forma en que salió de él. Y, dentro de su propio ciclo, que incluye su metamorfosis real en el proceso de producción, cambia al mismo tiempo su magnitud de valor. No retorna simplemente como valor en dinero, sino como valor en dinero aumentado, acrecentado. Finalmente, si examinamos la fórmula de M, P, como forma específica del proceso cíclico del capital junto a las otras formas que más tarde se investigarán, veremos que se caracteriza por lo siguiente. 1. Este ciclo aparece como el ciclo del capital dinero, porque el capital industrial bajo su forma dinero, como capital en dinero, constituye el punto de partida y el punto de retorno de su proceso en conjunto. De por sí, la fórmula expresa que aquí el dinero no se invierte como dinero, sino que simplemente se desembolsa, es decir, que no es más que la forma dinero del capital, capital en dinero. Expresa, además, que el fin en sí, el factor determinante del movimiento es el valor de cambio, y no el valor de uso. Precisamente porque la forma dinero del valor es la forma independiente y tangible en que se manifiesta, la forma de circulación de cuyo punto de partida y cuyo punto final es el dinero efectivo, el hacer dinero, expresa del modo más tangible el motivo propulsor de la producción capitalista. El proceso de producción no es más que el eslabón inevitable, el mal necesario para poder hacer dinero. Por eso todas las naciones en que impera el sistema capitalista de producción se ven asaltadas periódicamente por la quimera de querer hacer dinero sin utilizar como medio el proceso de producción. 2. La etapa de producción, la función de P, representa, en este ciclo, la interrupción de las dos fases de la circulación de M, que a su vez no es más que un agente mediador de la circulación simple de M. El proceso de producción aparece dentro de la forma del mismo proceso cíclico, formal y expresamente, como lo que es en el sistema capitalista de producción, como un simple medio para la valorización del capital desembolsado, lo cual quiere decir que el fin último de la producción es el enriquecimiento como tal. 3. Como la cadena de las fases comienza con DM, el segundo eslabón de la circulación es M,
Por tanto, el punto de partida es D, el capital dinero que se trata de valorizar, y el punto final del capital en dinero valorizado D más D, donde D figura como capital realizado junto a su vástago D. Esto distingue al ciclo D de los otros dos ciclos PIM, en un doble sentido. De una parte, por la forma dinero de los dos extremos. Y el dinero es la forma independiente y tangible en que se manifiesta el valor del producto en su forma de valor independiente, en la que desaparece todo rastro del valor de uso de las mercancías. De otra parte, la forma P. P no es necesaria para P. P más P, y en la forma M, no se percibe absolutamente ninguna diferencia de valor entre los dos extremos. Lo que, por tanto, caracteriza a la fórmula D. Des, de una parte el que el valor del capital constituye aquí el punto de partida y el valor del capital valorizado el punto de retorno, con lo que el desembolso del valor del capital aparece, en este caso, como medio y el valor del capital valorizado como fin de toda la operación. De otra parte, el que esta relación se expresa bajo la forma de dinero, sustantiva del valor, y por tanto el capital dinero como dinero que pare dinero. La producción de plusvalía por el valor no se expresa solamente como el eje de este proceso, sino que aparece además, expresamente, bajo la forma reluciente de dinero. 4. Puesto que, el capital dinero realizado, como resultado de la fase complementaria y última de DM, aparece en absoluto, bajo la misma forma con que comenzaba su primer ciclo, puede reanudar el mismo ciclo tal y como brota de él, como capital dinero acrecentado, acumulado. Igual D más D. Y, por lo menos en la forma de D. No se expresa que, al repetirse el ciclo, la circulación de D se desdoble de la de D. Por tanto, si nos fijamos en su forma primera, antes de repetirse, desde un punto de vista formal, vemos que el ciclo del capital dinero solo expresa el proceso de valorización y de acumulación. Aquí el consumo solo se expresa como consumo productivo porque es lo único que va implícito en este ciclo del capital individual de TS, por parte del obrero, TD o MD. Es, por tanto, la primera fase de la circulación, que sirve de medio para su consumo individual. TDM, medios de vida. La segunda fase de M ya no cae dentro del ciclo del capital individual, pero este le sirve de introducción y la da por supuesta, toda vez que el obrero, para encontrarse en el mercado constantemente como materia explotable a disposición del capitalista, necesita ante todo vivir, es decir, sustentarse mediante el consumo individual. Pero aquí, este consumo es algo que se da, simplemente, por supuesto como condición del consumo productivo de la fuerza de trabajo por el capital. Es decir, solamente en la medida en que el obrero, mediante su consumo individual, se mantiene y se reproduce como fuerza de trabajo. Pero los MP, las verdaderas mercancías que entran en el ciclo, no son más que el material nutritivo del consumo productivo. El acto TD hace posible el consumo individual del obrero, la transformación de los medios de vida en carne y sangre suya. Claro está que también el capitalista para poder actuar como tal tiene que existir, y por tanto vivir y consumir. Para ello, solo necesitaría, en rigor, consumir como cualquier obrero, sin que por tanto esta forma del proceso de circulación presuponga más. Expresado desde el punto de vista formal, ni esto siquiera, puesto que la fórmula termina con, es decir, con un resultado que puede volver a funcionar inmediatamente como capital dinero acrecentado. En se contiene directamente la venta de pero, que es de un lado una venta, es también, de otro lado, DM, una compra, y en última instancia la mercancía solo es comprada en razón a su valor de uso, para entrar en el proceso de consumo, prescindiendo de ventas intermedias, ya se trate de un proceso de consumo individual o productivo, según la naturaleza del artículo comprado. Pero este consumo no entra en el ciclo del capital individual del que me es producto. Lejos de ello, este producto es repudiado por el ciclo como la mercancía que se trata de vender. La M se destina expresamente al consumo ajeno. Por eso en los apóstoles del mercantilismo, basado en la fórmula de M, P. Nos encontramos con sermones tan prolijos sobre la necesidad de que el capitalista individual solo consuma como un obrero, del mismo modo que las naciones capitalistas deben dejar que las naciones necias devoren sus mercancías y se entreguen al proceso del consumo, mientras aquellas hacen del consumo productivo la misión de su vida. Son sermones que recuerdan con frecuencia, por su forma y por su contenido, prédicas ascéticas muy análogas de los padres de la Iglesia. El proceso cíclico del capital es, por tanto, la unidad de circulación y producción, la suma de ambas. En cuanto que las dos fases de M y M son actos de circulación, la circulación del capital forma parte de la circulación general de mercancías.
pero como secciones funcionalmente determinadas, como fases del ciclo del capital, que no pertenece solamente a la órbita de la circulación, sino también a la órbita de la producción, el capital recorre dentro de la circulación general de mercancías su propio ciclo. La circulación general de mercancías le sirve, en la primera fase, para asumir la forma en que puede funcionar como capital productivo. En la segunda, para desechar la forma de mercancía bajo la cual no puede renovar su ciclo. Y, al mismo tiempo, para permitirle separar su propio ciclo de capital de la circulación de la plusvalía con que se ha acrecentado. El ciclo del capital en dinero es, por consiguiente, la forma más unilateral y, por tanto, la más palmaria y la más característica en la que se manifiesta el ciclo del capital industrial, cuya finalidad y cuyo motivo propulsor, la valorización del valor, el hacer dinero y la acumulación, saltan aquí a la vista, comprar para vender más caro. El hecho de que la primera fase sea de M hace que resalte también el mercado de mercancías como origen de los elementos del capital productivo y, en general, la circulación, el comercio, como los factores que condicionan el proceso capitalista de producción. El ciclo del capital en dinero no es solamente producción de mercancías. Este ciclo solo brota por medio de la circulación, presupone la circulación. Así lo indica ya el que la forma D, propia de la circulación, aparezca como la primera forma. Y como la forma del valor del capital desembolsado, cosa que no ocurre en las otras dos formas del ciclo. El ciclo del capital dinero sigue siendo la expresión genérica del capital industrial en cuanto que implica siempre la valorización del valor desembolsado. En P. La expresión en dinero del capital solo se manifiesta como precio de los elementos de producción, es decir, simplemente como un valor expresado en dinero aritmético, bajo cuya forma figura en la contabilidad. D. Se convierte en una forma específica del ciclo del capital industrial tan pronto como el nuevo capital reunido se desembolsa como dinero y se retira en la misma forma, ya sea porque se transfiera de una rama de negocios a otra, o porque el capital industrial se retire del negocio en que se había colocado. Esto implica la función de capital de la plusvalía primeramente desembolsada bajo forma de dinero, y se destaca del modo más palmario cuando ésta funciona en otro negocio que aquel de que proviene. D. Puede ser el primer ciclo del capital. Puede ser el último. Puede presentarse como la forma del capital social en conjunto. Es la forma del capital que se invierte de nuevo, ya sea como un capital nuevamente acumulado en forma de dinero, ya sea como un capital antiguo que se convierte totalmente en dinero para transferirlo de una rama de producción a otra. Como forma constantemente implícita en todos los ciclos, el capital dinero recorre este ciclo precisamente respecto a la parte del capital que engendra la plusvalía, respecto al capital variable. La forma normal de adelantar los salarios es el pago en dinero. Y este pago tiene que renovarse constantemente a corto plazo, porque el obrero vive al día. Por eso el capitalista tiene que enfrentarse constantemente con el obrero como capitalista de dinero y su capital como capital dinero. Aquí no cabe, como en la compra de los medios de producción y en la venta de las mercancías productivas, una compensación directa o indirecta, en la que la gran masa del capital dinero solo figura, de hecho, bajo forma de mercancías y el dinero bajo forma de dinero aritmético, desembolsándose en metálico solamente la cantidad necesaria para compensar los saldos. Por otro lado, una parte de la plusvalía procedente del capital variable es desembolsada por el capitalista para su consumo privado en el comercio al por menor, en cuyos recovecos se desembolsa siempre en metálico, bajo la forma dinero de la plusvalía. La cuantía, grande o pequeña, de esta parte de la plusvalía no hace cambiar para nada la cosa. El capital variable reaparece constantemente como capital dinero invertido en salarios, DT, y como plusvalía que se desembolsa para atender a las necesidades privadas del capitalista. Por consiguiente, tanto D, en cuanto valor del capital variable desembolsado como D, en cuanto su incremento, se ven necesariamente retenidos ambos en forma de dinero para ser invertidos bajo la misma forma. La fórmula de M, P. Con su resultado de igual D más D envuelve en su forma un engaño, encierra un carácter ilusorio, que nace de la existencia del valor desembolsado y valorizado bajo su forma de equivalente, el dinero. Lo que se destaca no es la valorización del valor, sino la forma dinero de este proceso, el hecho de que, al final, se extraiga de la circulación más valor en forma de dinero del que primitivamente se desembolsó. Es decir, el aumento de la masa de oro y plata perteneciente al capitalista. El llamado sistema monetario no hace más que expresar la forma irracional de M, un movimiento que se opera exclusivamente dentro de la circulación y, por tanto, solo puede explicar los dos actos.
1, DM y 2, M, alegando que, en el segundo acto, M se vende por encima de su valor y por tanto sustrae a la circulación más dinero del que se había lanzado a ella por medio de su compra. En cambio, la fórmula de M, P, fijada como fórmula exclusiva, sirve de base al sistema mercantil más desarrollado, en el que aparece como elemento necesario no solo la circulación de mercancías, sino también su producción. El carácter ilusorio de DM, P, y la interpretación ilusoria correspondiente aparecen tan pronto como esta forma se plasma como un solo acto y no como un acto que fluye y se renueva constantemente. Tan pronto como se la considera, no como una de las formas del ciclo, sino como su forma exclusiva. Pero ella misma apunta ya a otras formas. En primer lugar, todo este ciclo presupone el carácter capitalista del propio proceso de producción y como base, por tanto, este proceso de producción y el régimen social específico condicionado por él. DM igual. Pero DT presupone la existencia de obreros asalariados y, por tanto, de los medios de producción como parte del capital productivo. Por consiguiente, presupone ya el proceso de trabajo y de valorización, es decir, el proceso de producción, como función del capital. En segundo lugar, al repetirse el acto de el retorno a la forma dinero tiende a desaparecer, lo mismo que la forma dinero en la primera fase. DM desaparece para ceder el puesto a P. Los nuevos y constantes desembolsos en dinero, al igual que el constante retorno de este como dinero, aparecen como factores que tienden a desaparecer dentro del ciclo. En tercer lugar, en la segunda repetición del ciclo aparece ya el ciclo P. De este modo, DM, P, antes de cerrarse el segundo ciclo de D, y todos los demás ciclos pueden examinarse bajo la forma de P. DM, P, por donde DM, como primera fase del primer ciclo, solo constituye la preparación, llamada a desaparecer, del ciclo constantemente repetido del capital productivo, como ocurre en efecto con el capital industrial invertido por vez primera bajo la forma de capital dinero. De otra parte, antes de cerrarse el segundo ciclo de P, se describe el primer ciclo de DM, P. Más concisamente, el ciclo del capital mercancías. De este modo, la primera forma encierra ya las otras dos, con lo cual desaparece la forma dinero en cuanto que no es una simple expresión de valor, sino expresión de valor bajo la forma de equivalente, de dinero. Finalmente, si tomamos un capital individual que se presenta como un capital nuevo y que recorre por vez primera el ciclo de M, P. DM será la fase preparatoria, la avanzada del primer proceso de producción que este capital individual efectúa. Por tanto, esta fase de M no se presupone, sino que es sentada o condicionada por el mismo proceso de producción. Pero esto se refiere solamente a este capital individual. La forma general del ciclo del capital industrial es el ciclo del capital dinero, siempre dando por supuesto el sistema capitalista de producción, es decir, dentro de un régimen social condicionado por la producción capitalista. Por tanto, el proceso capitalista de producción se da por supuesto como una premisa, sino dentro del primer ciclo del capital en dinero de un capital industrial invertido por vez primera, fuera de él. La existencia constante de este proceso de producción presupone el ciclo constantemente renovado de P. Esta premisa aparece ya en la primera fase. Puesto que, de una parte, esto presupone la existencia de la clase asalariada y, de otra parte, lo que es para el comprador de los medios de producción, en la primera fase, DM es para su vendedor, es decir, que van ya implícitos el capital mercancías y la mercancía misma como resultado de la producción capitalista, y por tanto la función del capital productivo.